Puedo curar a su hijo, pero tiene que hacer algo por mí, fue lo que dijo la niña de la calle. La condición de la niña paralizó por completo a la millonaria. Aquella tarde gris envolvía toda la ciudad como una pesada manta de concreto. En medio de todo, Josefina Gómez avanzaba por la banqueta con la misma mirada que usaba en sus reuniones, fría, precisa, inquebrantable. Dueña de una de las constructoras más grandes del país, millonaria, respetada y temida en el mercado de la construcción, Josefina no se permitía vacilar, ni siquiera después del accidente que cambió su vida. Detrás de ella, en la silla de ruedas, venía Miguel, su hijo de 9 años, silencioso, encogido, con los ojos fijos en sus propios pies inmóviles. Ella empujaba la silla con rigidez, como quien conduce un informe delicado, y no a un niño. Miguel no hablaba mucho. Desde que su padre, ebrio, lo puso en el asiento trasero de un auto y destruyó su columna en un volcamiento, él se había encerrado en sí mismo. Josefina, por su parte, se volvió aún más controladora. Amor sí tenía, pero lo demostraba con disciplina, listas de control y protocolos. Nada de abrazos, nada de lágrimas. El dolor se volvió un asunto técnico, y fue justamente en ese escenario seco y calculado que lo imposible decidió tocar la puerta, o mejor dicho, esperar en la banqueta. Parada frente a ellos, como si algo superior la hubiera colocado allí, estaba una niña. Una pequeña de aproximadamente 7 años, delgada, pero con una presencia que hacía que el tiempo se ralentizara a su alrededor. Vestía ropa sencilla, desgastada, con el cabello suelto danzando al viento. Pero lo que más llamaba la atención era su mirada. Esos ojos profundos, inmóviles, parecían atravesar a Josefina como vidrio limpio. «Me llamo Luz», dijo con una serenidad que contrariaba su edad. Josefina se detuvo, instintivamente. Miguel levantó los ojos, algo raro, y los tres quedaron ahí en un triángulo silencioso. «Puedo curar a tu hijo». La frase salió como una sentencia. Josefina dio un paso al frente, sorprendida, y entrecerró los ojos, como si estuviera frente a una amenaza velada. «¿Qué dijiste?» Luz no retrocedió. «Puedo curarlo, hacer que camine otra vez, pero hay una condición». Eso hizo que Josefina casi soltara una risa, no de humor, sino de incredulidad. «¿Qué condición?» Luz bajó un poco el tono, pero mantuvo la firmeza. «Te lo diré solo cuando él esté caminando». La mujer frunció el ceño, irritada. «¿Quieres que acepte un trato sin saber qué me estás pidiendo?» Luz no dudó. Dio un paso al frente y lanzó una pregunta que fue como una flecha clavándose en la armadura de Josefina. «¿De verdad quieres ver a tu hijo caminar?» El aire a su alrededor parecía más denso de repente. Josefina no respondió de inmediato. Su mandíbula temblaba discretamente, el corazón acelerado en una frecuencia que ya no conocía. Miró a Miguel, luego a Luz. «Sí, quiero». La niña simplemente asintió con una leve sonrisa, casi triste. «Entonces está hecho», dijo la niña. El acuerdo, aunque sin papel, estaba sellado. Algo invisible y definitivo pasaba a existir entre ellas. Miguel miró a la niña con desconfianza, pero había algo en ella que mantenía su atención. «¿Vas a curarme aquí?», preguntó en voz baja. Luz se volvió hacia él con delicadeza. «No, será mejor en tu casa. Él necesita comodidad», dijo, señalando ligeramente la silla de ruedas. Josefina dudó. «¿En mi mansión? ¿Quieres ir allá?». La niña asintió tranquila. «Sí, es donde él se siente más seguro y donde puedo empezar». La empresaria respiró hondo con el rostro serio, pero finalmente aceptó con un gesto. Ya empezaba a abrir su bolso para sacar una tarjeta y anotar la dirección, pero fue interrumpida. «No necesitas decirme dónde es», dijo Luz con una media sonrisa. «Los encontraré». Josefina se paralizó por un instante. Miguel frunció el ceño. «¿Cómo sabrás dónde vivimos?», susurró. Luz solo lo miró a él, luego a su madre.
Siempre lo sabemos. Y entonces se dio la vuelta lentamente, caminando con pasos pequeños y tranquilos por la banqueta, dejando atrás a una madre millonaria sin palabras y a un niño con el corazón latiendo acelerado. La noche cayó con fuerza sobre la mansión de Josefina, como si el mismo cielo sintiera que algo inusual estaba a punto de suceder allí dentro. Las lámparas encendidas se reflejaban en los espejos del vestíbulo, creando juegos de luz y sombra enmarcados por el silencio. Miguel había cenado poco y se había retirado a su habitación más temprano, pero no lograba dormir. Estaba inquieto. La imagen de aquella niña, Luz, no salía de su cabeza. Había algo en ella imposible de explicar. No era solo lo que dijo, era la manera en que lo dijo, la forma en que lo miró sin lástima como si lo viera completo. Josefina, por otro lado, estaba perturbada. Sentada en su despacho, con una copa de vino intacta frente a ella, miraba el celular como si buscara respuestas entre los iconos. Buscó a la niña en sitios de registros, redes sociales, noticias locales. Nada, ni una pista. Era como si Luz hubiera salido de un sueño, pero Josefina sabía que no lo fue. Lo había sentido. Y ella, que no solía confiar ni en su propia intuición, ahora se encontraba esperando a una niña misteriosa que dijo que curaría a su hijo. Sin fecha, sin horario, sin dirección, y aún así sabía que Luz vendría. Y vino. A la mañana siguiente, poco después de las 9, sonó el timbre. Josefina bajó las escaleras despacio, los tacones resonando como tambores de guerra sobre el mármol frío. Cuando abrió la puerta, ahí estaba Luz, el mismo cabello suelto, los mismos ojos profundos. Como si ya fuera parte de la casa. No explicó cómo llegó, no pidió permiso, simplemente entró. Josefina dio un paso hacia un lado, aún en silencio, observando la seguridad con la que aquella niña cruzaba los espacios como si ya los conociera. Miguel, desde el piso de arriba, escuchó su voz llamándolo. «Hola, Miguel, ¿puedo subir?» El niño dudó unos segundos antes de responder. «Puedes». Su voz salió entrecortada. Y entonces ella subió, sin prisa, sin miedo, cargando consigo un aire que parecía purificar los pasillos de la casa. Josefina la acompañó, pero se quedó fuera del cuarto, observando desde la puerta entreabierta. La habitación de Miguel era impecable, decorada con muebles caros y juguetes que ya no usaba. Luz no comentó nada. Se sentó en la alfombra frente a él y sonrió. «Vamos a empezar despacio. ¿Está bien?» Miguel la miró con desconfianza, pero asintió. «Está bien. ¿Qué vas a hacer?» «Solo te voy a ayudar a recordar que tu cuerpo todavía está ahí», dijo ella, tomando sus manos y apoyándolas suavemente sobre sus propias rodillas. «Cierra los ojos, solo escucha mi voz». Luego tocó puntos específicos detrás de la nuca, presionó los hombros con delicadeza y sostuvo por unos segundos la base de la columna. Sus dedos eran ligeros, pero decididos, como si supieran exactamente dónde tocar. Miguel frunció el ceño. «Siento un hormigueo. Aquí», dijo, señalando con esfuerzo la cadera. «Perfecto», respondió Luz, sonriendo. «Es tu cuerpo respondiendo. Aún se acuerda de ti». Las siguientes sesiones continuaron a diario. Luz llegaba siempre a la misma hora, se sentaba en el suelo, conversaba con Miguel sobre cosas banales, juegos, sueños, incluso sobre nubes. «Esa parece un dragón dormido», dijo una vez, señalando por la ventana. Miguel se rió. «Estás loca». Y ella respondió, «Es que a veces, para sanar, uno tiene que imaginar lo que parece imposible». Al mismo tiempo, sus toques seguían un patrón extraño. Pies, detrás de las rodillas, clavícula. Una vez, ella pidió, «Intenta mover el dedo gordo del pie». Miguel respondió, «Ya lo intenté 1000 veces». Ella insistió, «Inténtalo solo una vez más». Y él lo intentó, y el dedo se movió. Casi imperceptiblemente, pero lo suficiente para que Miguel abriera los ojos con asombro
y dejara escapar el aire. Luz simplemente sonrió, como si ya lo esperara. El fisioterapeuta, que llevaba meses sin ningún progreso, quedó pasmado al ver los resultados. «No tiene sentido clínico», dijo perplejo. Josefina solo asintió, fingiendo no saber lo que pasaba. Pero por dentro ardía. Toda su lógica de años, todo el mundo racional que había construido, ahora temblaba ante una niña desconocida que operaba con toques, sonrisas y palabras simples. Y aún así, ella no dejaba de volver, siempre a la misma hora. Siempre del mismo modo. Y algo le decía que el momento más importante aún estaba por llegar. Era una mañana dorada, de esas en las que hasta el aire parece más ligero. El cielo estaba despejado, las hojas danzaban con el viento y una luz suave invadía el cuarto de Miguel a través de la cortina blanca entreabierta. Luz ya estaba ahí. Había llegado temprano como siempre, sin avisar, como si el universo abriera un camino invisible solo para ella. Miguel estaba sentado en la cama, con los pies apoyados sobre la alfombra. «Hoy siento algo raro, como si mis piernas quisieran levantarse solas», dijo con una mirada que mezclaba miedo y esperanza. Luz asintió, serena. Quizás sea porque al fin recuerdan que nacieron para caminar. Josefina observaba desde la puerta, como los otros días, pero había algo diferente en ella esa mañana. Sus brazos estaban cruzados, pero no en defensa, sino en contención. Era como si intentara contener un mar entero de emociones que venían creciendo desde el primer toque de aquella niña. «¿Tú crees que él está cerca?», preguntó, sin poder apartar los ojos de su hijo. Luz se volvió y respondió con una sonrisa sutil. «Él ya está». Miguel respiró hondo, miró a Luz, luego a su madre. «¿Y si me caigo?». «Te levantamos», dijo Luz, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Se acercó y se arrodilló frente a él. Tocó suavemente las rodillas del niño y susurró algo que Josefina no alcanzó a oír. Miguel cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, parecía diferente. Había vida ahí, una llama que ella no veía desde el accidente. Con esfuerzo, llevó las manos hasta los apoyabrazos de la cama. Luz retrocedió un poco y solo dijo, «Confía». Y él confió. Echó los hombros hacia adelante, apoyó los pies con más firmeza, y entonces, con el cuerpo temblando, se levantó. Primero las rodillas, luego el torso. Hasta que quedó de pie. Josefina llevó la mano a la boca, el corazón acelerado, los ojos muy abiertos. El tiempo se detuvo. Miguel tambaleó por un segundo, luego dio un paso, uno solo incierto, casi infantil, pero verdadero, y luego otro, y otro. Los pies descalzos sobre la alfombra hacían un sonido casi imperceptible, pero para Josefina era como si cada paso resonara dentro del pecho. Ya no pudo contenerse. Soltó la puerta y corrió hacia él, cayendo de rodillas justo frente a su hijo. Los dos se abrazaron con fuerza. Miguel lloraba sin entender por qué. Josefina lloraba porque finalmente comprendía. «Estás caminando. Dios mío, estás caminando», repetía, como si quisiera convencerse a sí misma. Las lágrimas bajaban en silencio por su rostro siempre tan rígido. Miguel sollozaba, escondido en el cuello de su madre. La rigidez de Josefina se desmoronaba ahí, en el suelo de su propia habitación, frente a lo imposible hecho real. Luz los observaba de pie, con las manos cruzadas detrás de la espalda y una mirada serena. No sonrió, solo miró, como si supiera que ese momento no era suyo. Era de ellos, como si su papel allí ya se hubiera cumplido. Y entonces, con voz baja pero firme, Josefina se volvió hacia ella. «Dijiste que harías esto, y lo hiciste. Así que ahora quiero saber, ¿cuál es tu condición?». Luz no respondió de inmediato. Caminó hasta la mochila gastada que había dejado recargada contra la pared y sacó un papel doblado cuidadosamente. Era una hoja sencilla, pero lo que había en ella no lo era.
Se la entregó a Josefina con ambas manos. «Esa es mi condición». La mujer desdobló lentamente el papel y leyó. Era una lista, de nombres y direcciones. 12 en total, todos escritos con letra infantil, pero legible. «¿Qué son estos nombres?», preguntó confundida. «Niños», dijo Luz. «Son niños olvidados. Visítalos. 1 por semana. Solo escucha. Nada más». Josefina se quedó inmóvil por algunos segundos. «¿Es solo eso?», preguntó sin saber si sentía alivio o desconfianza. Luz asintió. «Es solo eso. Por ahora». El por ahora quedó flotando en el aire como un recordatorio de que había más bajo la superficie. Miguel, aún abrazado a su madre, miró a Luz con una gratitud silenciosa, como quien entiende algo sin necesidad de explicación. Josefina apretó el papel con más fuerza. Algo dentro de ella, la misma parte que había aprendido a endurecer, ahora volvía a temblar. Pero esta vez no resistió, y aunque no lo comprendiera del todo, sabía que tenía que ir. La hoja con los nombres dormía sobre el escritorio de Josefina desde hacía 2 días. A pesar de haberse prometido a sí misma que empezaría el próximo lunes, sabía en el fondo que estaba posponiéndolo. Cada vez que pasaba frente al papel, una inquietud nacía dentro del pecho. No era miedo a la tarea. Era algo peor, miedo a lo que podría llegar a sentir durante ella. Pero esa mañana, sin glamour, sin maquillaje, con el cabello amarrado a toda prisa y el rostro aún marcado por la almohada, Josefina tomó la lista, miró el primer nombre escrito con letra infantil, Julia, al lado una dirección, y salió de casa. El auto negro deslizaba por las calles menos privilegiadas de la ciudad, conducido por el chofer que conocía bien el silencio de su jefa. Josefina no dijo nada en todo el camino. Solo miraba por la ventana, como si la ciudad hubiera cambiado de color. Cuanto más se alejaba de los barrios de condominios lujosos, más la pintura se caía de las paredes, más grietas aparecían en los muros y más los rostros en las banquetas llevaban marcas de lo que ella siempre había llamado consecuencias del mercado. Al llegar al destino, Josefina bajó del auto y miró la fachada. Era un orfanato. Sencillo, apretado entre 2 edificios grafiteados. Un letrero de madera con letras medio borradas decía «Hogar Esperanza». Josefina descendió despacio, sosteniendo el bolso con más fuerza de la necesaria. Fue recibida por una cuidadora de voz dulce y mirada cansada. «Usted es la...». «Josefina Rivas. Vine a visitar a una niña llamada Julia». La mujer sonrió, sorprendida, pero no preguntó el motivo. Solo la guió hasta una sala al fondo, con una ventana grande y juguetes viejos en el suelo. Julia estaba sentada en una esquina, dibujando sola con crayones. Tenía el cabello rubio recogido en una coleta mal hecha, vestía una camiseta demasiado grande y pantalones desgastados. Cuando escuchó su nombre, levantó la vista con cautela. «Hola, ¿tú eres la señora rica?». La pregunta tomó a Josefina por sorpresa. Parpadeó, como si algo hubiera sido desenterrado desde dentro. «Hoy solo soy Josefina», respondió con una voz más suave de lo que había planeado. Julia no sonrió, pero hizo un gesto con la cabeza invitándola a sentarse en el suelo. La ejecutiva dudó. No vestía ropa apropiada para eso y nunca se sentaba en el suelo ni en su propia casa, pero terminó cediendo. Se quedaron en silencio unos segundos, hasta que Josefina preguntó con cuidado, «¿Cómo llegaste aquí?». Julia no pareció sorprendida por la pregunta, solo miró el dibujo en sus manos. «Mi casa fue destruida, perdimos todo, y mis papás ya no pudieron cuidarme. Lloraban mucho, pero al final me dejaron aquí». Su voz era firme pero frágil. Josefina sintió un frío en el estómago, como si cada palabra de la niña empujara una pieza de su mundo cuidadosamente construido. «¿Y los volviste a ver después de eso?». Julia negó con la cabeza. «Una vez, solo una. Luego desaparecieron». Josefina se mordió los labios, sin saber qué responder. El dolor de la niña era silencioso, pero llenaba todo el ambiente.
Era como un eco que chocaba contra las paredes y regresaba más fuerte. Josefina salió del orfanato con el corazón apretado, pero también confundida. ¿Qué quería que viera Luz allí? ¿Cuál era exactamente el propósito de esa visita? El dolor era real, sí, cortante incluso, pero aún así, no comprendía del todo la razón de estar allí, solo escuchando. En el auto, miraba la hoja con los demás nombres y direcciones, intentando encontrar un patrón, algo que lo justificara todo. Pero no había explicaciones claras. Aún así, un acuerdo era un acuerdo. Y si esa era la condición para que Miguel siguiera caminando, ella lo cumpliría. Aún dentro del auto, Josefina tomó nuevamente la hoja y miró el segundo nombre en la lista. Sentía un nuevo peso en los hombros, pero también una extraña determinación naciendo por dentro. Algo en su estructura comenzaba a ceder, aunque no supiera por qué. Solo sabía que aún quedaban 11 niños esperando. Y que de algún modo todo eso todavía estaba lejos de terminar. Esa semana, Josefina mantuvo los compromisos de la agenda solo a medias. Por la mañana iba a la oficina, respondía correos, hacía reuniones por videollamada y aprobaba presupuestos. Pero después del mediodía nadie la volvía a ver. Despedía al chofer, bajaba con el cabello recogido, gafas oscuras y la misma hoja doblada dentro del bolso. Cada dirección la llevaba a un nuevo niño, cada nombre, a una historia. El segundo día conoció a Nicolás, un niño de 8 años que adoraba los carritos y dormía con una foto arrugada de su madre debajo de la almohada. Ella dijo que iba a venir por mí pronto, pero no sabe dónde me pusieron. Al día siguiente fue a una casa de acogida en el suburbio y conoció a Hilda, una niña que lloraba por las madrugadas y escribía cartas a sus padres que nunca enviaba. Mi papá decía que íbamos a tener una vida nueva. Pero después de que llegaron las máquinas, solo tuvimos miedo. Josefina escuchaba en silencio, había aprendido a no interrumpir. Hilda dibujó un árbol torcido y se lo entregó a Josefina al final de la visita. Para que no olvides que existo. En el cuarto día fue el turno de Jorge, un niño de voz suave y ojos profundos, que pasó 10 minutos callado hasta que, de repente, dijo: «Es curioso. Me gustaba el sonido de la lluvia en el techo. Ahora solo escucho gente llorando en la noche». Josefina anotaba mentalmente cada detalle, pero algo comenzaba a incomodarla. No era solo la tristeza de las historias, era la repetición. Los niños no decían todo, pero dejaban pistas. Todos parecían haber sido retirados de sus hogares de forma repentina, dolorosa. Algunos mencionaban sirenas, otros camiones ruidosos, algunos incluso recordaban que el suelo temblaba. En el quinto día, Josefina llegó a un albergue más alejado y pidió ver a Tomás, un niño de 7 años que estaba al inicio de la lista. Tenía el cabello rizado, la piel marcada por cicatrices leves y una mirada desconfiada que no bajaba por nada. Se sentaron en el patio trasero, cerca de un tendedero con sábanas de colores ondeando al viento. Josefina lo miraba mientras él hacía pequeños dibujos con un palo en la tierra. «¿Recuerdas tu casa, Tomás?». Él asintió, dibujando un sol con el dedo. «Era chiquita, pero sembrábamos cosas en el patio». «¿Y qué pasó?». Él se detuvo, su dedo se congeló, la boca tembló antes de formar palabras. Se cayó. Había una excavadora, había una bandera azul en el camión. Nos dijeron que saliéramos. Mi papá lloró. Dijo que era por culpa de la constructora. Josefina se inclinó hacia adelante. «¿Qué constructora?». Tomás no dudó. Era la constructora Gómez. El mundo se congeló. Josefina sintió que la cabeza le daba vueltas y que el aire se le iba de los pulmones. Por un segundo pensó que iba a desmayarse. La garganta se le secó. Constructora Gómez, su imperio, su apellido oculto en la desgracia de cientos de familias, el nombre de su padre, quien fundó la empresa. Era ella. Era su firma la que autorizaba las órdenes de demolición. Era su pluma la que sellaba los contratos con el ayuntamiento. Era su frialdad
la que ordenaba remover familias para dar paso al progreso. La imagen de Miguel dando sus primeros pasos vino a su mente, y ahora parecía una bendición manchada de sangre. Se levantó sin decir nada y fue al baño más cercano. Cerró la puerta con llave y se miró en el espejo. Su rostro estaba pálido, los ojos abiertos de par en par, el sudor resbalando por las sienes. «Fui yo», susurró. Las palabras la golpearon como un puñetazo. «Fui yo quien les quitó todo». Se sentó en el borde del lavabo, respirando con dificultad. Durante todos esos años, había tratado los desalojos como un número en una hoja de cálculo. ¿Cuántas familias removidas? ¿100? ¿200? Eso nunca importaba. Mientras el proyecto saliera a tiempo. Mientras los accionistas sonrieran en las reuniones trimestrales. Y ahora, cada número tenía un nombre, un rostro, un niño. Volvió al coche temblando, sin decir una palabra. El chofer no hizo preguntas, tal vez por respeto, tal vez por miedo. Josefina mantuvo los ojos fijos en el cristal, pero no veía la calle. Estaba inmersa en otra realidad. La culpa era un veneno lento, pero ahora corría por dentro como un incendio. Las historias de los niños ya no eran historias, eran espejos. Cada dolor que escuchó era una parte de ella que sangraba sin saberlo. Y de repente, esa lista que Luz le había entregado ya no parecía una condición de cura. Parecía un juicio, uno que tendría que enfrentar con sus propios ojos y oídos hasta el final. Esa mañana, Josefina se levantó antes de que saliera el sol. Caminó por los pasillos silenciosos de la mansión, como quien atraviesa un campo de ruinas. El piso de mármol, el candelabro centenario, los cuadros costosos, nada de eso tenía ya sentido. Su mundo había cambiado. Con cada nombre visitado de la lista, un ladrillo de su estructura interna se venía abajo. Pero al escuchar el nombre de Constructora Gómez salir de la boca de un niño herido, como una cicatriz aún abierta, Josefina entendió. No se trataba solo de arrepentimiento. Era momento de actuar, de mirar a los ojos a las personas que, hasta entonces, solo existían en columnas de costos. El espejo reflejaba un rostro exhausto, pero decidido. Se vistió con sencillez, sin maquillaje, sin accesorios. Bajó al garaje sin llamar a nadie. Condujo sola hasta la sede de Gómez, el edificio que ella misma había inaugurado años atrás, con pompa, flashes y discurso ensayado. En aquella época se sentía invencible. Ahora, cada paso hasta el elevador era como cargar el peso de todas las historias que escuchó y todas las que ignoró. Al entrar al edificio, las miradas la siguieron. Era raro verla allí sin su postura impecable habitual, pero no desvió la mirada. Ya no. En el último piso, la sala de juntas estaba llena. Era día de presentación de resultados. El equipo preparaba gráficas, tablas, proyecciones. Hombres y mujeres de traje hablaban en voz baja entre ellos, pero callaron en cuanto Josefina entró. Su caminar ya no era arrogante, era firme. Había algo imponente, pero también vulnerable en su presencia. Caminó hasta la cabecera de la mesa, dejó el bolso sobre la silla y permaneció de pie, mirando a todos a los ojos, uno por uno. El silencio fue total. Hasta que habló. Antes de cualquier gráfica, necesitamos hablar de lo que realmente importa. Respiró hondo. En los últimos días, estuve en lugares que esta empresa ayudó a borrar del mapa. Escuché voces que fueron silenciadas por decisiones que tomamos sin pensarlo dos veces. Los rostros a su alrededor se torcieron, algunos confundidos, otros ya preocupados. No me arrepiento de haber construido Gómez, pero me arrepiento profundamente de haberlo hecho pisando sobre vidas invisibles. El director jurídico se movió en su silla. El jefe de expansión frunció el ceño. Y entonces Josefina continuó. A partir de hoy, todas las operaciones de Gómez en zonas de conflicto social o vulnerabilidad quedan suspendidas. Ninguna nueva remoción será autorizada sin un estudio humanitario.
y los proyectos anteriores serán revisados. «Estás loca», soltó uno de los accionistas. «Josefina, esto va a destruir nuestra imagen en el mercado. Vas a echar todo por la borda». Ella lo miró con calma. «Ustedes lo llaman imagen, yo lo llamo consecuencia». Otro ejecutivo protestó. «Estamos hablando de miles de millones en contratos firmados». Josefina caminó hasta el centro de la mesa. «No estoy rompiendo la empresa, estoy reparando lo que ella rompió». Su voz era firme, sin titubeos. «Y si eso se considera un error, que así sea, pero ese error, al menos, me permitirá dormir por las noches». La reunión se volvió un campo minado. Algunos la miraban como si fuera una traidora. Otros, en silencio, parecían absorber la gravedad de sus palabras. Pero Josefina no esperaba aplausos. Aquello no era una actuación, era un ajuste de cuentas. Al salir de la sala, no llevó carpeta, ni tablet, ni informes. Solo se llevó la lista con los nombres de los niños, el único documento que ahora realmente importaba. Y mientras cruzaba el vestíbulo para salir del edificio que construyó, por primera vez no se sintió dueña de nada. Pero tampoco se sentía vacía. Por primera vez se sentía humana. En los días siguientes, Josefina desapareció del mundo corporativo. Comenzó a caminar por barrios donde nunca antes se había atrevido a entrar. Se detenía en callejones, se sentaba con vecinos, escuchaba a madres y padres que aún lloraban lo que habían perdido. Financiaba discretamente remodelaciones en 3 albergues, reunió ingenieros civiles voluntarios. Y tras bambalinas, creaba un nuevo proyecto, no de concreto, sino de reconstrucción social. Josefina Rivas, la mujer que durante años levantó rascacielos, ahora ayudaba a levantar techos de lámina, paredes de madera reutilizada y dignidad en los rostros de quienes habían aprendido a sobrevivir sin esperanza. Una tarde lluviosa, se sentó al lado de un niño que jugaba con pedazos de plástico de colores. El niño intentaba construir una pequeña estructura sobre un suelo de tierra. «¿Estás construyendo algo?», le preguntó. «Estoy rehaciendo mi casa», respondió él. Josefina tragó saliva. La simplicidad de la frase la golpeó con más fuerza que cualquier argumento empresarial. Se arrodilló y lo ayudó a encajar una pared improvisada. Ahí en el suelo, con las manos sucias y el corazón abierto, entendió. Por más que jamás pudiera reparar todo, al menos ahora lo estaba intentando, con verdad. Esa noche, al llegar a casa, fue recibida por el silencio de la sala y por el sonido lejano de Miguel leyendo en voz baja. Se acercó despacio, se sentó a su lado y se quedó solo observando. Él cerró el libro, sonrió y dijo: «Creo que hoy te ves más ligera». Ella tomó la mano de su hijo apretándola con cariño. «Es que hoy no tuve que sacar a nadie de ningún lugar, solo entré». Miguel frunció el ceño, sin entender del todo, pero sonrió igual. Josefina recostó la cabeza en su hombro. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que volvía a casa, dentro de sí misma. La hoja que antes era solo una condición, ahora parecía cargada de significado. Solo quedaba un nombre, el último. Josefina se sentó en la mesa de la cocina con una taza de té entre las manos. Sus dedos recorrieron lentamente el papel ya arrugado por los días. Cada letra escrita ahí parecía viva, como si latiera. Pasó los ojos por todos los nombres. Cada uno la había transformado de una manera distinta. Y entonces, al final, leyó: Luz Fuentes. Por un momento su corazón latió más fuerte. Junto al nombre, una dirección, un orfanato en la periferia de la ciudad, casi en la frontera. Josefina sintió una punzada de algo que no sabía cómo nombrar, quizá ansiedad, quizá temor. Era como si algo estuviera a punto de cerrarse. Tomó las llaves del auto y salió sin decir una palabra, llevando solo la lista doblada en el bolsillo y el recuerdo de la mirada de Miguel esa mañana. Una mirada de tranquila admiración. Durante el trayecto, el cielo se fue nublando, como si el mismo clima quisiera enmarcar lo que estaba por venir.
Al llegar al lugar indicado, detuvo el coche frente a un portón de hierro oxidado. Un letrero discreto, con pintura descascarada, decía «Refugio San Tobías». El portón estaba entreabierto. Josefina lo empujó suavemente y entró. En el patio algunos niños jugaban con pedazos de gis de colores sobre el piso agrietado. El ambiente era sencillo, pero acogedor. Una coordinadora se acercó sonriendo, limpiándose las manos en el delantal. ¿Puedo ayudarla? Josefina dudó. Yo estoy buscando a una niña. Su nombre es Luz Fuentes. Me gustaría saber si aún vive aquí. La mujer se detuvo. Por un instante, su sonrisa se desvaneció. Se acomodó el cabello con un gesto nervioso y respondió con calma. «Acompáñeme». Atravesaron un pasillo largo, donde fotos enmarcadas cubrían una pared de yeso desgastado. Eran imágenes de niños, algunos sonriendo, otros serios, un pequeño memorial a la infancia perdida y reencontrada ahí dentro. La coordinadora se detuvo frente a un Nicolás, tocó el vidrio con cariño y dijo: «Esta es Luz Fuentes». Josefina se acercó despacio, el sonido de sus propios pasos resonando demasiado fuerte en el corredor silencioso. Era ella, los mismos ojos, el mismo cabello, la misma serenidad en el rostro, pero la fotografía estaba levemente descolorida y debajo de ella una pequeña placa decía «Luz Fuentes, nacida en 2007, fallecida en 2014». Josefina retrocedió un paso, como si el suelo se hubiera hundido bajo sus pies. Esto no es posible. Esa niña, ella curó a mi hijo, estuvo en mi casa. Hablaba con él todos los días. La coordinadora no parecía sorprendida. Solo asintió con dulzura. No es la primera que lo dice. ¿Cómo?, preguntó Josefina, con la voz quebrada. Luz vivió aquí hasta los 7 años. Era una niña muy especial, inteligente, dulce, diferente. Murió hace más de 10 años, pero de vez en cuando vuelve. Cuando alguien necesita cambiar de vida. Josefina se llevó la mano a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas. El corazón latía como tambor descompasado. Recordó el primer encuentro, la forma en que Luz la miró con aquella certeza inquebrantable, las manos pequeñas guiando a Miguel, la sonrisa suave cuando le entregó la lista. Todo empezaba a tener sentido, o quizás todo comenzaba a trascender el sentido. Ella sabía el nombre de mi empresa, sabía dónde vivía, nunca pidió dirección. La coordinadora le tocó el brazo con suavidad. Nunca la pide, solo aparece cuando se necesita, y cuando termina se va otra vez. Josefina permaneció ahí por largos minutos, sin hablar, sin moverse, solo mirando el retrato de Luz, como si esperara que ella saliera de ahí una vez más. Era un dolor extraño, no como la pérdida de alguien que se conoció profundamente, sino como la nostalgia de algo que se entiende demasiado tarde. Una nostalgia que mezcla gratitud, arrepentimiento y una reverencia silenciosa. Luz no era solo una niña, era un recordatorio, un soplo de algo más grande. Y en ese momento, Josefina sintió que un nudo se deshacía dentro del pecho. Ya no estaba atrapada. Ahora lo comprendía. Al salir del orfanato, el cielo se había abierto entre las nubes. El sol tocaba suavemente su rostro, como si la estuviera recibiendo de vuelta. Josefina caminaba despacio, sintiendo cada paso, cada piedra bajo los pies. Ya no era la misma mujer que había entrado ahí. Había algo sagrado en ese silencio, como si el mundo a su alrededor estuviera en pausa, solo para que pudiera escuchar lo que necesitaba ser escuchado. Luz se había ido, sí, pero su presencia ahora era eterna. Estaba en cada paso de Miguel, en cada niño escuchado, en cada vida que Josefina tocaría desde ese momento. Josefina comprendió, no con la mente, sino con el corazón. Luz no apareció solo para curar el cuerpo de Miguel. Ella vino para tocar la parte olvidada de la mujer que,
Durante años, se había vestido de concreto y se protegía detrás de contratos. El milagro no fue solo físico, fue ético, espiritual, existencial. Al salir de aquel orfanato, Josefina llevaba algo nuevo en los ojos, una luz que no venía de fuera sino de dentro. Y al llegar a casa esa noche, antes siquiera de quitarse los zapatos, llamó a su abogado. Quiero abrir una nueva rama social, con urgencia, nada institucional, quiero que funcione. De verdad. En los días que siguieron, Josefina se sumergió en algo que nunca había hecho antes: construir para sanar. Reunió ingenieros, arquitectos, trabajadores sociales. Convocó especialistas en vivienda popular, urbanistas, terapeutas comunitarios. Creó una iniciativa llamada Proyecto Raíz, con una misión simple y poderosa: devolver hogares a quienes les habían arrancado sus raíces. Pero fue más allá. Creó una política de financiamiento accesible para familias de bajos recursos, donde la entrada era simbólica y la burocracia mínima. Por primera vez, Gómez, ahora bajo su nuevo liderazgo moral, no levantaría torres para los ricos, sino que reconstruiría hogares para los olvidados. Visitaba los sitios de obra todos los días, pisaba la tierra con sus propios pies, conversaba con las familias, ayudaba a cargar materiales, abrazaba niños como quien recupera partes perdidas de sí misma. Ya no había tacones altos ni choferes a disposición, solo la mujer en esencia, finalmente libre de su propia armadura. Una tarde, vio a Nicolás corriendo entre las columnas de una casa aún sin ventanas, gritando: «¡Este cuarto va a ser mío!». Y Josefina sonrió, porque ahora sabía que cada ladrillo ahí tenía un nombre, cada pared, una historia, cada techo, un nuevo comienzo. Miguel la acompañaba siempre que podía, aún caminando con cierta lentitud, pero con firmeza. Ayudaba como podía, pintando pequeños muros, sosteniendo reglas para los albañiles, escuchando las historias de otros niños. Josefina se dio cuenta de que, mientras ella se reconstruía por dentro, Miguel florecía por fuera. Un día, mientras observaban el atardecer acostado sobre un césped improvisado, él dijo: «¿Sabes qué es lo que más me gusta, mamá? Que ahora miras a las personas diferente. Antes parecía que mirabas números». Josefina guardó silencio. Luego solo lo abrazó con fuerza, los ojos llenos de lágrimas silenciosas. El nombre de Luz volvió a ser mencionado por otras familias, por niños en lugares distintos. Algunos decían haberla visto en sueños, otros afirmaban haber sentido su presencia en los días más difíciles. Josefina nunca dudó, ni intentó explicar, solo sentía y actuaba. Mandó instalar en cada casa entregada una pequeña placa de madera con una inscripción discreta, en letras suaves: «Cada hogar empieza con alguien que escucha». Eso fue lo que Luz le enseñó. Eso era lo que deseaba que nunca fuera olvidado. Y una mañana clara de primavera, frente a la casa número 100 entregada, con una familia sonriendo al fondo y niños corriendo por el jardín, Josefina se detuvo por un instante. Sintió una brisa suave tocar su rostro, como dedos invisibles. Cerró los ojos. Recordó a Luz, a la niña parada en la banqueta, desafiando su rigidez con una voz tranquila, y entendió, por fin, el segundo milagro. El primero fue ver a Miguel volver a caminar. El segundo fue que ella aprendiera a caminar también, no con las piernas, sino con el corazón. Ahora sí, Josefina estaba viva y caminaba al fin en la dirección correcta. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.